Hola, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda versión del ciclo de charlas Investigando en Medicina, organizado por ASEMTALCA. En esta oportunidad nos acompaña Alejandra Zamora, quien es bibliotecóloga y fue parte del equipo de biblioteca de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Hoy ella nos va a presentar el tema de búsqueda bibliográfica e índice de impacto. Por favor, recibámosla muy cordialmente. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Primero que noches. nada, agradecer la invitación, ¿cierto? Espero poder contribuir en lo que me toca en esta presentación y no sé si se escucha bien, si no hay problemas con la conexión. Se escucha todo muy bien. Lo que sí, la presentación de momento no se aprecia. Ya, súper. La verdad es que primera vez que utilizo este sistema, no se aprecia. A ver, espérame, déjame ver. Es que primera vez que utilizo esto, siempre lo hago por Zoom. Entonces, ahí sí o no. Sí, ahora sí se puede ver. Ya, ok. Entonces, ya. Si no se escucha algo, si voy muy rápido, por favor me dicen, ¿ya? Em, Dos cositas. Em, la presentación va a ser una parte, ¿cierto?, en una PPT y luego vamos a hacer una parte práctica. La verdad es que el tema, los dos temas son como bien amplios, me costó un poquitito complementarlos, pero después en la práctica se va a ver mejor cómo lograr eso. Otra cosa que le comenté a Francesca, que obviamente yo estoy desde mi casa haciendo esta capacitación y tengo varios perritos. De todas maneras estoy con un micrófono y un audífono que elimina ruido. Sin embargo, en algún momento puede que se escuche algún ladrido a lo lejos, así que es por eso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre la búsqueda bibliográfica. Yo creo que todos en alguna oportunidad hemos estado un poco estresados haciendo una búsqueda de información, puede ser haber sido en el colegio, ¿cierto? Ahora ustedes en la universidad, o ya cuando sean profesionales pueden que estén un poco perdidos o complicados haciendo una búsqueda. Y eso pasa porque no sabemos que para realizar una búsqueda efectiva y obtener información relevante y pertinente, se deben conocer ciertas técnicas que van de la mano de una buena estrategia de búsqueda. Los principales pasos de la búsqueda bibliográfica son, en términos generales, obviamente formular la pregunta a documentar y limitar esa búsqueda, identificar palabras claves y sus posibles sinónimos. Y ahí también es importante decir que estas palabras claves que ustedes van a utilizar para realizar una búsqueda tienen que estar en inglés, porque las bases de datos más importantes en el área de investigación están en inglés. Luego traducir la pregunta al lenguaje documental. En ese caso hay que buscar los términos en tesauros, por ejemplo, como match. Match, no sé si alguna vez hicieron otra capacitación conmigo, match es un tesauro, es un listado de palabras claves que este mes está asociado a PubMed, ¿ya? Y a otros idiomas si es necesario. Escoger las fuentes documentales o bases de datos más confiables. En este caso vamos a ver las bases de datos Easy Web of Science y Scopus. ¿Ya? No creo que alcancemos a ver de nuevo, me refiero a de nuevo porque pienso que alguna vez les hice esa capacitación, eh, el uso más en detalle de PubMed. Luego ejecutar la ecuación de búsqueda utilizando conectores lógicos o booleanos, que eso también lo vamos a ver ahora. Cuando obtenemos los resultados, hay que evaluar, analizar y seleccionar aquellos documentos recuperados para saber que son pertinentes a nuestra investigación. Y finalmente, hay que administrar esa información obtenida, esos resultados, esas referencias, y eso se realiza mediante un gestor bibliográfico. Eso no lo vamos a ver hoy día, pero quiero dejarlos cordialmente invitados para que se conecten. Me parece que es el 10 que Francesca también me invitó a participar, para enseñarles a utilizar los gestores bibliográficos, principalmente uno que se llama Mendeley, que a través de este gestor bibliográfico ustedes van a poder realizar las bibliografías en forma automática, e insertar citas en Word, cambiando el estilo según la necesidad. Si van a publicar en una revista X, por ejemplo, aparece el estilo en el cual esa revista necesita que ustedes presenten el documento con ese estilo de bibliografía.
Un punto importante es la forma en que recuperamos la información cuando estamos haciendo una búsqueda bibliográfica. Si la terminología usada, por ejemplo, tiene algún tipo de control que facilite la identificación y la búsqueda de los conceptos. Desde esa perspectiva, podemos consultar una base de datos utilizando el lenguaje libre o controlado. Ambos conforman el lenguaje documental, aquel con el cual desarrollamos nuestra consulta en una base de datos. Entonces, existen dos tipos de lenguaje, el lenguaje o vocabulario libre y el lenguaje o vocabulario controlado. El lenguaje libre es aquel que utilizamos a diario en la comunicación humana. Tiene varias características, por ejemplo, que obviamente es ilimitado, ¿cierto? Hay millones de palabras, pero a su vez tiene algunas cosas negativas, por decirlo así, si uno utilizara solo el lenguaje libre para hacer búsqueda bibliográfica. Por ejemplo, la polisemia. Eso significa que el lenguaje o el vocabulario libre tiene muchas palabras que se escriben igual y tienen el mismo significado. Al hacer una búsqueda solo con lenguaje o vocabulario libre, se produce ambigüedad e inexactitud de los resultados en muchas oportunidades. Y se obtienen muchos resultados, pero a veces son poco precisos. En cambio, con el lenguaje o vocabulario controlado, que es un índice de términos normalizados, son descriptores, se evita la sinonimia y la polisemia. Es una búsqueda más precisa, los resultados son más pertinentes y además se ahorra tiempo utilizando este lenguaje controlado. Estos dos lenguajes no son excluyentes, pueden ser usados indistintamente, uno u otro o ambos. Este lenguaje controlado se llama tesauro. Un tesauro es un índice de términos normalizados llamados descriptores. Estos descriptores representan unívocamente un concepto. Este concepto agrupa los sinónimos que puede tener en un solo término. Es decir, cuando, por ejemplo, uno busca a través del match, que es un tesauro, en PubMed, una palabra clave en particular está asociada a un montón de sinónimos. Y eso significa que cualquier persona que busque uno de esos sinónimos va a llegar a la misma palabra clave, ¿ya? Entonces, por eso se dice que evita la sinonimia. Un tesauro tiene mayor control de las polisemias, la sinonimia y las diferencias ortográficas. Existen tesauros en varias áreas del conocimiento, pero el más importante en el área de medicina es el METCH, que es un listado de descriptores, obviamente en el área de medicina. Es un vocabulario controlado que utiliza la National Library of Medicine en bases de datos como Medline, PubMed y otras bases de datos biomédicas para identificar las materias de las que tratan cada uno de los documentos que están contenidos en estas bases de datos. ¿Qué son los operadores? Para poder realizar estas búsquedas, ¿cierto? Necesitamos generar ciertas ecuaciones de búsqueda. Y para generar una ecuación de búsqueda se utilizan los operadores de búsqueda, que son palabras o símbolos que permiten conectar de forma lógica conceptos o grupos de términos para así ampliar, limitar o definir las búsquedas de información, permitiendo una mayor eficacia en los resultados. Los operadores lógicos o booleanos son estas tres palabritas, and, or y not. El AND encuentra ambos términos de búsqueda. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una búsqueda sobre diabetes mellitus y obesidad mórbida, va a encontrar ambos términos en todos los registros de nuestra base de datos o en un campo dentro de todos los registros de esa base de datos, según nosotros le indiquemos a esa base de datos. Por ejemplo, podemos pedir que busques esos dos términos en el campo título, por ejemplo, o en el campo abstract, o en el campo keywords, que son las palabras claves. El conector OR encuentra un término o ambos términos de búsqueda. Y el NOT encuentra el primer término, pero excluye el segundo. Si queremos buscar investigaciones sobre diabetes mellitus, pero no obesidad mórbida, utilizamos el conector NOT. Hay también operadores de truncamiento, que no se usan mucho, porque no se conocen, pero cuando se conocen, se pueden utilizar bastante bien en alguna situación. Por ejemplo, el signo de interrogación sustituye un carácter en un término de búsqueda, cuando no se está seguro de la ortografía o cuando se quieren encontrar varias formas de una misma palabra. Por ejemplo,
woman o women. En inglés, mujer o mujeres, ¿cierto? En singular y en plural, y se escriben igual, salvo por la última vocal, que es una A o una E. Entonces, si nosotros escribimos en una base de datos WOM, signo de interrogación N, la base de datos va a entender que tiene que recuperar la palabra woman o women, las dos palabras, que en el fondo es lo mismo que decir woman or women, ¿ya? Por otro lado, tenemos estos operadores que son el asterisco o el signo peso, que se utilizan indistintamente, o en algunas bases de datos se utiliza el asterisco y en otras el signo peso. En todo caso, en las dos bases de datos que vamos a ver hoy día, que son Web of Science y Scopus, se usa el asterisco para recuperar términos o palabras que tengan una misma raíz y pueden ser usados al principio o al final de una palabra. Por ejemplo, si ponemos cardiol asterisco, que esa sería como la raíz de las palabras, podríamos recuperar la palabra cardiología, cardiology, cardiologic, cardiólogos, etc. Siempre hay que pensar a dónde termina la raíz para que puedan seguir encontrando diferentes palabras. Y esta palabrita, por ejemplo, child asterisco, es súper útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo creo que todos ustedes han utilizado la plataforma PubMed y saben que tiene varios criterios para limitar los resultados de la búsqueda. Y uno de esos criterios es por edad. ¿Ya? Las otras bases de datos no tienen esos criterios, no tienen para limitar por edades las investigaciones. Por lo tanto, la única forma que tenemos es agregar una palabra. Supongamos que estamos haciendo una investigación en pediatría y la única forma que tenemos es agregar el término child asterisco y va a recuperar la palabra child, niño, children, niños, y childhood, infancia, ¿ya? Y además podemos utilizar este asterisco al principio de una palabra. Por ejemplo, si ponemos asterisco hierro, va a recuperar fierro y hierro, porque va a sustituir esa letra, la F y la H. Los paréntesis y las comillas son súper importantes, sobre todo los paréntesis en una ecuación de búsqueda, cuando estamos haciendo una investigación. El paréntesis permite combinar más de un operador, ya sea el AND, el OR o el NOT, de modo de asegurar que la búsqueda será ejecutada en la secuencia correcta. Por ejemplo, si estamos buscando la terapia del cáncer de tiroides, yo puedo poner acá, y a propósito de lo que yo mencionaba al principio también, que tengo que pensar en si existen sinónimos de ese término que yo estoy buscando para no perder nada y abarcar lo máximo posible en la recuperación de información. Entonces, yo pongo paréntesis, porque la idea es que en una misma línea de búsqueda no se puede mezclar más de un conector booleano. Si se fijan, si yo eliminara estos paréntesis acá, esos paréntesis, quedaría una sola línea y se empezarían a mezclar los conectores OR con este conector AND. Por lo tanto, yo encierro entre paréntesis todos los términos que están separados por el mismo conector, que en este caso es OR. Entonces yo pongo cáncer tiroideo o carcinoma tiroideo o cáncer de tiroides, de esa forma escritos. Y fuera de paréntesis agrego el otro conector y agrego terapia. ¿Ya? Siempre cuando uno está haciendo una ecuación de búsqueda, la base de datos, el motor de la base de datos va a entender que tiene que encontrar o ejecutar primero las expresiones que están dentro del paréntesis. En este caso, de este ejemplo, la base de datos va a entender que tiene que primero encontrar los resultados de lo que está entre paréntesis. Supongamos que de todos los miles de registros que aparecen en esa base de datos sobre cáncer de tiroides, carcinoma de tiroides, cáncer de tiroides, escrito de esa forma, ¿cierto? Va a encontrar 1000 resultados. Encuentra 1000 y luego busca por separado la palabra terapia, sola, terapia, y encuentra 10.000 resultados. Y luego cruza esos dos resultados y ese es el resultado final de esta ecuación de búsqueda. Así funciona el motor de búsqueda interno de la base de datos. Luego están las comillas,
que también son súper útiles porque nos permite encontrar frases exactas. Obviamente, una frase son dos o más palabras, ¿ya? Las comillas no se usan en una sola palabra. Además, es importante saber que uno puede hacer búsquedas por campo. Estas son las búsquedas avanzadas, que todas las bases de datos tienen una opción por búsqueda por campo. Como yo les mencionaba antes, todas las bases de datos están compuestas por registros. Los registros, a su vez, están compuestos por campos y los campos por datos. En una base de datos, los campos siempre son los mismos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en estas capturas que yo puse acá, este listado de campos corresponde a la base de datos Easy Web Science. Este listado de campos, por ejemplo, corresponde a la búsqueda avanzada de PubMed. Y acá estos filtros o campos corresponden a la base de datos Cielo. Entonces, los campos siempre son los mismos. Título, autor, dentro de una base de datos, por supuesto, porque en alguna base de datos pueden tener unos u otros. Título, autor, palabras clave o keywords, abstract, etcétera, etcétera. Pero lo que cambia son los datos que están dentro de cada campo en un registro en particular. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una estrategia de búsqueda? Tiene varias acepciones. Primero, es el procedimiento previo a la búsqueda de información, que es lo que yo les mencioné al principio, que primero tengo que definir cuál es mi pregunta, cuál es el tema que voy a buscar, ¿cierto? Definir las palabras claves, traducir al inglés, etcétera, etcétera. Por otra parte, es la combinación más adecuada y eficaz de los términos que serán empleados para realizar una búsqueda en un recurso de información, este sea una base de datos, por ejemplo, para obtener un resultado óptimo. Y esa combinación más adecuada y eficaz se llama ecuación de búsqueda. También una estrategia de búsqueda es una cadena de comandos o serie de operadores que empleamos para obtener documentos sobre nuestro trabajo de investigación. Esos comandos o serie de operadores son los que yo les mencioné recién. El AND, el OR, el NOT, las comillas, los paréntesis, todo eso. Esa es una cadena de comandos. Y en esta figura yo les muestro los pasos de una estrategia de búsqueda. Primero, hay que elegir obviamente el tema, ¿cierto? Seleccionar los términos de búsqueda que pueden ser con palabras del lenguaje natural, porque además no todos los tesauros que yo les mencioné hace un ratito contienen todas las palabras de un área en particular, normalizadas. Entonces, podemos también, como dije antes, utilizar ambos lenguajes, no solamente uno, podemos mezclar los lenguajes, entonces podemos utilizar palabras del lenguaje natural y además utilizar descriptores. Y esos descriptores los podemos buscar en un tesauro, en este caso, por ejemplo, en MED. Luego podemos combinar los términos utilizando los conectores booleanos, AND, OR y NOT. Luego debemos definir, por ejemplo, qué tipo de documento queremos encontrar, si solo son artículos de revista, libros, etc. En este caso, ustedes, por el objetivo de su agrupación, lo más probable es que busquen solo artículos de revista y dentro de los artículos los diferentes tipos de documentos, por ejemplo, ay, se me fue la onda. Metaanálisis, por ejemplo, o revisiones sistemáticas, etc. Y tienen que definir, obviamente, en qué base de datos van a buscar, que tienen que ser bases de datos fiables, ¿cierto?, en su contenido. Y en este caso van a ser las bases de datos más importantes en el área de investigación que yo ya les comenté, que son Easy Web Science y Scopus. Luego deben desarrollar la ecuación de búsqueda, utilizando todos los conectores, realizar la búsqueda y van a obtener un resultado. Si ese resultado no es óptimo, deben revisar la estrategia y volver el proceso, volver a realizar el proceso. Y si es óptimo, van a llegar al fin y van a encontrar buenos resultados. Y ahí vendría después la parte del gestor bibliográfico, que es para administrar las referencias. Ahora, ¿cómo optimizamos los resultados cuando hacemos una búsqueda en una base de datos? Cuando encontramos muchos resultados, pero poco pertinentes para la investigación que estoy llevando a cabo, se recomienda añadir más términos de búsqueda o buscar en diferentes campos
o limitar la búsqueda, por ejemplo, por lenguaje, por fecha de publicación de los documentos o por tipo de documento. Si por el contrario yo no encuentro ningún resultado o muy pocos, lo recomendable es quitar términos de búsqueda, usar sinónimos, transformar frases en palabras sueltas, eliminar búsqueda por campo y eliminar límites. Aquí en esta captura les presento una búsqueda que yo realicé en la base de datos Easy Web of Science para que puedan asociar todo lo que yo he mencionado hasta ahora a propósito de la ecuación de búsqueda, de los conectores y de todas esas técnicas que yo he mencionado. La idea es que visualicen desde abajo hacia arriba, que los resultados van apareciendo desde abajo hacia arriba. Supongamos que una persona está buscando prevención y control de la influenza en adultos mayores, ¿ya? Entonces, una persona podría escribir esto en la base de datos, influenza and prevention and control, incluso podría no poner los paréntesis y hubiera salido más resultados. En este caso salieron 1018 resultados. Si yo no pongo esos comillas, hubieran salido mucho más resultados, porque cuando yo pongo palabras sueltas sin las comillas, la base de datos va a entender que tiene que buscar cada palabra por separado, ¿ya? Entonces, obviamente va a encontrar más resultados, pero van a ser poco pertinentes. Y luego yo agregué influenza and, paréntesis, prevención y control, entre comillas, o prevención y control, pero utilizando el signo, nunca me acuerdo cómo se llama, ampersand, parece que se llama, no me acuerdo. Pero utilizando ese signo porque puede escribirse de esa forma, con palabras o con el signo, ¿ok? Y cierro paréntesis, porque si no pusiera los paréntesis, como expliqué al principio, estaría mezclando el conector AND con el conector OR y la base de datos se volvería loca, arrojaría miles de resultados o cero resultados. Entonces, por eso se deben usar los paréntesis al realizar una ecuación de búsqueda. Y obtuve 1106 resultados. Y luego yo volví a retomar la búsqueda y empecé a utilizar sinónimos de influenza para obtener más información. Entonces, influenza or human influenza or human flu or gripe, ¿ya? Todos esos son sinónimos, entre paréntesis, porque todos estos términos están separados por el or. Y luego, con el conector AND, abro otro paréntesis y busco prevención y control o prevención y control con el signo. Y ahí obtuve 1149 resultados. Luego de esos resultados yo agregué estas palabritas porque yo lo que quiero es que sean documentos relacionados con adultos mayores. Y como yo les mencioné antes, en esta base de datos, por ejemplo, en Web of Science, no existe un filtro de edades. Por lo tanto, yo tengo que tratar de buscar cuáles palabras serían las mejores para yo poder limitar en ese sentido. Y yo encontré seniors, or, old people, gente adulta, ¿cierto? Gente vieja, por decirlo así, entre comillas, old people, or elderly person, or, y aquí yo estoy utilizando los dos conectores de truncamiento que les expliqué, el signo de interrogación y el asterisco. Porque si yo pongo este signo de interrogación y este asterisco, la base de datos va a entender que tiene que buscar older, elder, olderly, con Y, perdón, ahí, o olderly con Y. Entonces, el signo de interrogación y el asterisco está utilizado en esa palabra. Y encontré 122 resultados, es decir, limité mucho más con esas palabritas para que todos esos documentos fueran relacionados con adultos mayores. Y luego, si yo sigo limitando, yo quería que fueran solo mujeres adultas mayores. Entonces, agrego la palabra WOM, signo de interrogación, N, y va a buscar woman o women, y encontré 10 resultados. Entonces, de 1018 bajé a 10 resultados. Esa es la forma de ir limitando mis resultados, ¿ya? Ahora vamos a ver la segunda parte de esta
presentación, que es el factor de impacto. Insisto que después en la parte práctica vamos a hacer un ejercicio de búsqueda de información y va a estar asociado también al factor de impacto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, por el momento estaba todo muy claro. Ya, súper. Entonces, vamos con el factor de impacto. El factor de impacto es un indicador bibliométrico que mide la importancia de una publicación científica o revista, ¿cierto?, en función de las citas que reciben sus artículos. El factor de impacto se calcula dividiendo el número de citas actuales de artículos publicados en los 2 años anteriores por el número total de artículos y revisiones publicados en dicho periodo. El factor de impacto se da a conocer cada 2 años, ¿ya? Y aquí está la ecuación para poder sacar el factor de impacto, por ejemplo, en Easy Web of Science, ¿ya? Que es el número de veces que los artículos publicados en la revista durante el año 1 y el año 2 fueron citados durante el año 3, y dividido por el número total de artículos publicados en la revista durante los años 1 y 2. En este caso tendría que ser 2020 y 2021 para obtener el factor de impacto del 2022. Y acá hay un ejemplo del factor de impacto de la revista Nature. No es que ustedes tengan que calcular esto ustedes, así que no se preocupen. Es medio complicado el tema, pero esto ya viene listo en las bases de datos que vamos a ver, ¿ya? Entonces, en este caso, este ejemplo, en la base de datos Easy Web of Science, el factor de impacto del año 2022 de la revista Nature es 64.8. Después vamos a ver para qué sirve esto, o para qué le sirve a ustedes el conocer el factor de impacto de una revista. Es importante, cuando ustedes van a seleccionar una revista para publicar, considerar el factor de impacto de esa revista. ¿Por qué? Porque esta acción repercute en la visibilidad del trabajo, es decir, de la publicación que van a realizar, y de ustedes como autores que publican. Un alto factor de impacto de una revista equivale a mayor visibilidad, porque obviamente otros investigadores van a revisar esa revista que tiene alto impacto, mayor cantidad de citas, porque van a estar interesados en revisar esa investigación y citarla en sus propias investigaciones, mayor reconocimiento dentro de las comunidades de investigación, ¿cierto? Mientras las personas publican o los investigadores publican en revistas de mayor impacto, tienen mayor notoriedad, mayor reconocimiento, porque obviamente están publicando en las mejores revistas de cada área. Y esa también influye en la posibilidad de obtener financiamiento dentro de las instituciones en las cuales trabajan los investigadores, por ejemplo, de obtener becas, incentivos a la publicación, etc. El factor de impacto también está asociado a la importancia que tiene una revista dentro de las revistas que comparten su campo o su área, de acuerdo a medidas de posición que se llaman cuartiles. Existe el cuartil 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Cada cuartil representa el 25% del grupo de revistas que combinan o que comparten ese título. Por ejemplo, títulos ubicados en el cuartil 1 representan las revistas más importantes dentro de su grupo, estando en el rango superior del 25% del listado. Por ejemplo, supongamos que hay 100 revistas de medicina o de endocrinología, para ser más específico todavía. 100 revistas de endocrinología. Se van a ordenar de acuerdo de mayor a menor, es decir, del factor de impacto más alto hacia abajo, todos esos títulos de revistas de endocrinología. Las 25 primeras, porque como son 100 en total, las 25 primeras representan el 25% primero, y eso serían el cuartil 1. Las 25 primeras serían del cuartil 1, es decir, las revistas más importantes de investigación dentro de endocrinología. Las segundas 25 serían el cuartil 2, las terceras 25 serían del cuartil 3, y las últimas 25 de esas 100 corresponderían al cuartil 4, ¿ya? Entonces, todos los investigadores lo único que quieren es publicar en una revista Q1. ¿Es muy complicado? Sí, ¿ya? Porque, pero esa es la diferencia entre los cuartiles, del 1 al 4. Para poder verificar o saber qué factor de impacto tiene una revista,
Existen dos bases de datos. La primera es la JCR, Journal Citation Reports, que es una base de datos multidisciplinar desarrollada por el Institute for Scientific Information, ISI, y que permite de manera sistemática y objetiva, mediante datos estadísticos, determinar la importancia relativa de revistas dentro de sus categorías temáticas. Esto es súper importante porque uno no puede comparar una revista de un área en particular con otra de otra área. Por ejemplo, supongamos que están haciendo un trabajo, una investigación y están buscando sobre un tema en particular y en los resultados se arrojan títulos de artículos publicados en revistas de medicina, por ejemplo, pero también hay resultados en revistas de ciencias sociales, ¿ya? Supongamos que puede suceder. Ustedes no pueden decir, esta que está en ciencias sociales es cuartil 1, aquí podría publicar yo, porque es mejor, tiene mejor factor de impacto que esta otra que está en medicina. Uno no puede comparar diferentes áreas del conocimiento. Siempre tienen que comparar los factores de impacto de las revistas que están dentro de su propia área, ¿ya? Y acá, bueno, yo les voy a compartir esta presentación. Yo puse los links para ingresar al JCR, que es el Journal Citation Report. A esta plataforma pueden ingresar desde la página de la biblioteca, ¿cierto? Que después lo vamos a ver en forma práctica. Directamente a través de la página de la biblioteca, o también pueden acceder desde la base de datos Easy Web Science, que también está colgada dentro de las bases de datos de la página de la biblioteca. Por otra parte, está esta otra plataforma que se llama SJR, que es Simago Journal and Country Rank. Es una plataforma gratuita que está disponible en Internet y que entrega indicadores sobre la calidad y el impacto de las revistas o las diferentes publicaciones a partir de información de Scopus, de Elsevier. Elsevier es el que publica estas bases de datos como Scopus, por ejemplo. Recuerdan que yo les dije que íbamos a ver hoy día un ejemplo de una búsqueda en Easy Web Science y Scopus. Me voy a devolver una diapositiva. Entonces, el JCR está relacionado con Easy Web Science y el SJR está relacionado con Scopus. Aquí también está el link para ingresar. Y ahora vamos a ver la parte práctica. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, yo creo que si existe alguna duda, yo sé que es harta información, pero la parte práctica yo creo que va a quedar mucho más comprensible, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar aquí en la página de la Biblioteca de la Universidad de Talca, es biblioteca.utalca.cl, no es necesario poner www cuando uno ingresa a esta página, y acá, en este menú, ¿cierto? En el menú principal, está la opción Fuentes de Información, Base de Datos. Oye, a todo esto, tengo Disculpe una que la duda. interrumpa. Parece que no se Sí, puede visualizar la página de la biblioteca. ay, a ver, espérame. Hoy tengo otra duda. ¿Esto lo estás grabando tú? ¿Sí? ¿Por qué lo consulta? Ya, porque yo no estaba grabando, pues entonces dije yo, a lo mejor yo tenía que grabar. Ya, súper. No, No, de eso se no, no he encarga dicho la nada. academia, no se preocupe. Ya, súper. Ya, genial, genial. Entonces, espérame, déjame ver esto. Eh, acá. mm, aquí. No puedo ver. Ahí tampoco. No, por el momento Ahí se ve o solamente no. se ve el PPT. A ver, ¿cómo hago para salir en el PPT y meter? A ver, voy a tratar de. Quizás podría dejar de compartir y al momento de compartir quizás compartir su pantalla. A ver, espérame. Detener presentación. A ver, presentar ahora. Y me tinca que ahora sí.
Ahí sí. Sí, ahora se visualiza la página de la biblioteca. Ya, súper. Ahí sí entonces. Ya, genial. Entonces, yo les mencionaba que para ingresar a la página de biblioteca debemos digitar biblioteca.talca.cl y aquí en la menú principal, en la segunda opción, fuentes de información, vamos a ir a bases de datos y acá hay un listado de bases de datos de todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Y vamos a ir a la tercera de abajo hacia arriba, vamos a ir primero a Web of Science y esta es una de las bases de datos multidisciplinarias más importantes en el área de investigación y tiene información sobre ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades. Vamos a entrar acá, acceso remoto, y a ustedes les va a pedir, como a mí también me debería pedir, no, no me va a pedir, pero a ustedes les va a pedir una clave para ingresar a esta plataforma, que es su root sin punto ni dígito verificador y como clave o password su clave de correo electrónico institucional, ¿ya? Acepta todas. Yo ya tenía abierta la sesión, por eso no me pidió. Y acá la idea es que ustedes se registren en esta base de datos porque van a poder hacer varias cosas. Yo no voy a poder explicarles en este ratito que queda el uso completo de la base de datos, pero no tengo ningún problema en otra instancia hacerlo. Yo ya estoy registrada, aparece mi nombre acá, ¿ok? Ustedes les va a decir registrarse, es un registro pequeñito y ustedes lo hacen. Acá Disculpe, de nuevo ustedes no se pueden cambiar el ve la idioma. página. Sí, dígame. De nuevo no se puede ver ¿No la se ve? página. Sí, sigue en la página de la biblioteca. A ver, espérame. A ver, voy a tener acá. Creo que al compartir hay una opción que le permite mostrar la pantalla completa del computador para que cuando vaya cambiando de página se cambie junto con lo que usted va Pantalla visualizando. completa. Ya, ya, ya. Ahí vi. A ver, déjame ver. Pantalla completa, pero no me permite compartir. Pantalla completa. A ver. Ahí sí se ve Web Science. Sí, ahí sí se puede ver. Ya, ok. Entonces, em, acá vamos a poner, en este cajoncito de búsqueda vamos a buscar diagnóstico y terapia del cáncer de tiroides, ¿ya? Entonces, vamos a poner tiroides, entre comillas, tiroides, cáncer, yo lo tengo aquí ya, estas tres palabritas vamos a poner, o términos, entre comillas, tiroid cáncer, cierre comillas, or tiroid neoplasm, y neoplasm yo le puse el asterisco, a ver, voy a abrir un poquito aquí a ver si se ve mejor, ahí, yo le puse el asterisco al final porque puede ser neoplasma en, inglés, en singular o plural, y cierre comillas para que encuentre el término exacto. Or tiroid carcinoma, también con el asterisco porque yo quiero buscar carcinoma en singular o en plural, ¿ya? Y después yo puedo agregar una línea aquí, ahí, agrego una línea, y acá por defecto aparece que va a buscar en tópico. Eso no significa que vaya a buscar en materia, va a buscar aquí, si yo me posiciono ahí en tópico, me dice que va a buscar en el título, en todos los títulos de los registros, en los abstracts, en las palabras claves del autor y en las palabras claves mayores, ¿ya? Incluso ahí aparecen algunos ejemplos de los que yo les mencioné antes. Entonces, tópico. Y aquí abajito, al agregar una nueva línea, también voy a buscar en tópico y eh, voy a poner therapy or treatment or management.
que son tres sinónimos, ¿cierto? O sea, dos sinónimos, tratamiento y manejo de la palabra terapia. Entonces, cierro paréntesis y aquí voy a poner and diagnóstico, ¿ya? Y buscar. Y ahí me aparecieron 7.178 resultados. Pero ahora, por ejemplo, yo quiero buscar solo artículos que tengan relación con mujeres, por ejemplo. Y acá, si yo me olvidé de poner en la búsqueda principal, puedo volver ahí a la búsqueda o aquí, en este cajoncito donde está esta lupita, yo puedo agregar palabras o términos que yo quiera agregar a esos resultados. Entonces voy a poner woman, por ejemplo, mujer o mujeres, pincho la lupita y me aparecieron 849 resultados, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, supongamos que esos resultados yo quiero que sean solo en América Latina. Miren lo que va a pasar. Me voy a volver aquí para que se fijen bien en lo que voy a hacer. Aquí todavía no agrego mujeres. Voy a agregar otra línea a esos 800 y tantos que me resultaron, que obtuve como resultado. Voy a poner Latinoamérica. Cierre paréntesis. Y buscar. Me aparecieron 5. Digo, ok, hay 5 nomás, pero ¿de qué otra forma yo puedo buscar? Voy a volver acá y para obtener más resultados, porque son muy pocos, entonces puedo poner acá OR Chile, mira, de hecho ahí lo tengo, OR Chile, OR Perú, OR Argentina, OR Brasil y pongo todos los países de América Latina, porque así tengo más posibilidades de obtener resultados. ¿Se entiende la idea? Esto es un ejemplo, pero eso es lo que pasa cuando uno pone palabras y no piensa de qué otra forma podría eventualmente encontrar más información. Entonces, ahí me faltan, yo puse algunos más, pero buscar, para que vean que van a aparecer más de 5, me aparecieron 282, y si yo veo acá, me aparecen las palabras que yo puse en amarillo, ¿ya? Diagnóstico, tratamiento, y aquí, Ecuador, ¿se fijan? Si pincho un título, aquí van apareciendo todas las palabras, ¿sí? Ya. Entonces, me voy a volver a los resultados. Ay, aquí. Ahora, por ejemplo, yo puedo limitar esos resultados aquí al lado izquierda por varios filtros, ¿ya? Pero como nos queda poquito tiempo, lo que nos convoca aquí es saber qué factor de impacto tienen algunas revistas. Supongamos la revista Médica de Chile, bueno, que este artículo es de 1996. Yo podría, por ejemplo, voy a limitar solo aquellos que se han publicado en esos 3 años, en 2023, 2022 y 2021, refinar. Y aquí, esta revista, supongamos citopatología. Pincho la revista y aquí al ladito derecho me aparece que el factor de impacto para el año 2022 de esa revista es de 1.3. El factor de impacto de los últimos 5 años es de 1.4. Y que en la categoría de biología celular está en una categoría de cuartil 4. Y en la categoría de patología, de las revistas de patología, también está en cuartil 4. ¿Ok? Y aquí aparecen otras información. Si yo voy acá a buscar más, van a aparecer una serie de otros indicadores aparte del factor de impacto, que no nos convoca ahora. Los indicadores que se tienen que tomar en cuenta o que se pueden considerar para escoger una revista son muchos, ¿ya? Entonces, así uno podría eventualmente buscar el factor de impacto de una revista aquí. Ahora, ¿cómo yo voy a buscar los factores de impacto de una revista en particular que a mí me interese? Voy acá al costado superior derecho, donde dice productos, dentro del mismo Web of Science, voy a productos
Y aquí dice Journal Citation Report, que es una de las bases de datos que yo les mencioné en la presentación, que está asociada a Easy Web of Science. Entonces, aquí estamos y podemos buscar revistas, una revista en particular, un título de revista o una palabra de una revista. También podemos buscar por categorías de revistas. Aquí arribita, categorías. Y aquí estamos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, medicina clínica. Yo pincho ahí. Aquí están todas las categorías de medicina: alergología, andrología, anestesiología, etcétera, 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 etcétera. Entonces voy a ir, por ejemplo, a oncología. Oncología, como estábamos haciendo una búsqueda de cáncer de tiroides, entonces hay una categoría de oncología. Disculpe, otra vez no se visualiza la presentación. No se ve, incluso me dice dejar de compartir, compartir esta pestaña en su lugar, a ver. Y ahí, Sí, ahora sí. ya, súper. Entonces, pero vieron cómo llegué aquí, ¿cierto? No, no alcanzamos a visualizarlo. A ver, espérame. Voy a devolver. A ver, ¿están viendo aquí donde dice categorías por grupo? Sí, Ya, entonces aquí las categorías de las diferentes áreas de conocimiento, y yo voy a ir a medicina clínica. Pincho sobre medicina clínica y aparecen todas eh, las subespecialidades de medicina, ¿ya? Y me voy aquí a oncología. Voy a... Se ve la pestaña, ¿no? Donde dice una categoría. sí, Ay, me fui para otro lado. Ay. Ahí sí, se ve, ¿cierto? Dice una categoría aquí al lado izquierdo. sí. Ya, entonces, aquí dice que hay 242 revistas dentro del área de ciencias dentro de Easy Web of Science. Y hay 76 revistas en ESI, que esas revistas son revistas o títulos emergentes que están a punto de ser incluidos en la base de datos Easy Web of Science, ¿ok? Entonces vamos a ver estas 242 por el momento. Entonces, solo estamos viendo revistas de oncología, ¿cierto? Y aquí aparecen todas estas revistas. Estos son los títulos, ¿cierto? Nature Review Cancer, Lancet Oncology, Annals of Oncology, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta, Cancer Oncology, me dice que tiene un total de citas de 77.245, que el factor de impacto del 2022 es 51,1, que pertenece al cuartil 1, y aquí hay otros indicadores. Pero aquí está el cuartil, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, aquí ordenar por defecto o por el impacto o por la fuente, que es la revista en el fondo, por el impacto. A ver, acá. Aquí están todas las del cuartil 1, si se fijan. Y esta, por ejemplo, dentro del ranking es el número 7 de 241. Esta es la número 25 de 241 y está en el cuartil 1. Si se fijan, el total de las revistas es 241. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné que los cuartiles eran considerando el 25% primero, el 25% después, segundo, tercero y cuarto? Entonces, como está en el séptimo lugar de 241, corresponde al cuartil 1. Así, ¿ya? Y esta, por ejemplo, corresponde al cuartil 2, porque está en el lugar 85 de 241, etcétera, ¿ya? Y si quieren ver más información sobre una revista en particular, simplemente pinchan la revista, ¿ya? No voy más lejos porque si no me quedan 5 minutos nomás. Entonces, voy a ir a esta otra base de datos, Imago Journal Ranking. Aquí voy acá. Aquí, ¿ven la página? ¿Es una página en naranjo? Sí, sí se ve. Ya. Eh, me fui, a ver, lo estoy haciendo. ¿Me puedo pasar un poquito o no?
Sí, sí puede. Ya, súper. Entonces, miren, lo que pasa es que si no, no me va a alcanzar el tiempo para mostrarle esa misma búsqueda que hice en Easy Web of Science, la voy a hacer en Scopus, ¿ya? Volví a Easy Web of Science aquí, compartir esta pantalla, pero no, no se preocupen, voy a buscar primero aquí, compartir esta pestaña. Volví a la página de la biblioteca y ahora voy a entrar a la base de datos Scopus, acá, ¿ya? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde abajo hacia arriba. Acceso remoto. Está un poco lento esto. Todavía está cargando. Mm, Parece que estoy con problemas de conexión para esa base de datos. A ver, voy a probar de nuevo. No, no me deja. Ya, les voy a mostrar la otra plataforma para buscar los indicadores. Compartir esta pestaña. Aparte de JCR, que yo se las mencioné en la presentación y que tiene relación con Easy Web of Science, que es la plataforma que vimos recién, está también Simago, que tiene relación con Scopus, ¿ya? No pude ingresar a Scopus en esta oportunidad, pero si ustedes ingresan acá, acuérdense que está en la diapositiva donde yo hablo de Simago, está el link para entrar a esta plataforma, así que no van a tener problema. Eh, Se ve, ¿cierto? Estoy con un fondo naranjo. Sí, Ya. Entonces, aquí podemos ingresar una revista, ¿cierto? Un título de una revista aquí, o podemos ir, por ejemplo, aquí arribita, Journal Ranking. Mire, esto es súper interesante. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí están todas las revistas de esta plataforma que se llama Simago Journal and Country Rank. Y en este caso hay, aquí al ladito, si ustedes se fijan, hay 27.955 revistas de todas las áreas del conocimiento en el área de investigación, ¿cierto? Y son revistas que son open access, o sea, de acceso abierto, o que están dentro de Cielo, o que están dentro de WOS, Web of Science, ¿ya? Y obviamente también hay revistas de Scopus. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo ver revistas de algunas áreas. Todas las áreas del conocimiento. Aquí voy a ir a medicina. En medicina, entonces, tengo 7.251 títulos de revistas. Entonces yo ahora quiero una subárea de medicina. Voy aquí, a todas las subáreas o subcategorías, anatomía, anestesiología, bioquímica, dermatología, emergenciología, etcétera, etcétera. Voy a ir, por ejemplo, a epidemiología. Y acá, esta página es gratis, por eso aparecen tantos avisos ahí arriba. Entonces, si se fijan, aquí aparecen los títulos de la revista y aquí me dice en qué cuartil está, en el uno, y aparece el factor de impacto que tiene dentro de este ranking, ¿ya? Aquí al ladito, si se fijan, aparecen varias indicadores aquí, por ejemplo, total de documentos que tuvo esa revista en el año 2022, que son 103, el total de documentos en 3 años, 138, total de referencias, 900, total de citas en 3 años, 3.469, documentos que fueron citados por esas citas, 133, etcétera, etcétera. Y aquí aparece
la banderita del país que publica esa revista. Por ejemplo, estos son de Estados Unidos, obviamente. Este, por ejemplo, es de Suiza. Suiza parece que es Sweden. Entonces, este candadito abierto significa que es Open Access, ¿ya? Entonces pueden acceder a todos los full text de esa revista. Esa es una forma de buscar, ¿ya? Por ejemplo, aquí arribita también pueden limitar por regiones o países, donde se publica, por ejemplo, las revistas de epidemiología dentro de medicina, o tipos. Por ejemplo, yo quiero solo revistas, porque ahí en este listado pudieron haber aparecido series de libros, conferencias o proceeding, revistas de negocios, etcétera. Entonces yo le voy a decir solo revistas. Y abajito 118. Y aquí, por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, solo Estados Unidos. Yo podría poner Chile aquí, pero no sé si existirá alguna revista chilena del área de epidemiología. A ver, vamos a ver. No, no hay ninguna. ¿Ya? Pero puedo poner otro país. Y aquí, si yo pongo medicina y le digo todas las áreas, o sea, no pongo ninguna área en particular, y tengo Chile, aquí sí me aparecen, miren, todas las áreas de medicina, no ninguna en particular, que se publiquen en Chile, revistas que se publiquen en Chile en el año 2022, y tengo todas estas, terapia psicológica, la revista médica de Chile, que es súper importante, está en cuartil 4, ¿ya? Es una revista muy buena en este minuto. Si yo voy a la revista médica de Chile, aquí, a pinchar, eh, se está viendo, ¿cierto? Que ingresé a la revista médica de Chile. Sí, sí aparece. Ya, entonces, aquí aparece información respecto a la revista médica de Chile, por ejemplo, que pertenece a la materia medicina, a la subcategoría de misceláneas, está publicada por la Sociedad Médica de Santiago, por la universidad, está como patrocinada por las universidades, las instituciones de investigación en Chile. Es el tipo de revista, el tipo de publicación es una revista. Aquí están los ISSN, que son, ISSN significa International Standard Serial Number, que es como el carnet de identidad o el root de cada revista, es único, ¿ya? Esta seguramente es el ISSN del formato impreso, y esta es del formato electrónico. Aquí abajito, por ejemplo, dice que la cobertura de esta revista va desde el año 1945 al 2022. No es que no se esté publicando ahora, sino que el 2022 es el último año que tiene información respecto a su índice de impacto, ¿ya? Se sigue publicando, de hecho. Entonces aquí, si ustedes quisieran ir al homepage, van aquí al homepage de esa revista y también van a información de cómo publicar en esta revista. Esa es información que aparece en esta base de datos de alguna revista en particular, ¿ya? Y acá aparecen los cuartiles. Miren, si se fijan, aquí aparecen en colores. Por ejemplo, desde 1999 estaba en cuartil 2. Después, desde el 2003 hasta el 2019, estuvo en cuartil 3. Y ahora, en 2021 y el 2022, está en cuartil 4. O sea, ha ido como bajando en el ranking esta revista, ¿ya? Aquí pueden ver, por ejemplo, revistas similares de la misma área. Por ejemplo, Medicina Interna de México, que es una revista, tiene 45% de similitud con la revista Médica de Chile. La Medicina Clínica, que es otra revista, que es española, tiene 42% de similitud con la revista Médica de Chile. Y así, pueden ir hacia el lado a ver otro tipo de revistas, ¿ya? Y aquí aparecen otras ¿cómo se llama? Indicadores. Voy a ver, por último, si puedo ingresar a Scopus. Si no puedo, la idea es que ustedes igual traten de hacer estas búsquedas que yo, con todas las técnicas que yo les mencioné, en Scopus y en Web Science, porque si bien van a aparecer algunos títulos repetidos, no siempre es así. Por ejemplo, Scopus es una base de datos mucho más grande
que Easy Web Science, que es la que hicimos en la búsqueda hoy, ¿ya? Entonces tienen que buscar en las dos bases de datos. Y si alguno de ustedes se está preguntando, ay, pero si están repetidas, ¿cómo voy a tener bases o referencias repetidas? Cuando veamos el tema de gestor bibliográfico el 10 de octubre, vamos a ver cómo se utiliza ese gestor y cómo se pueden eliminar las referencias duplicadas que yo pueda ir encontrando en las diferentes bases de datos que voy utilizando, ¿ya? No, no hay caso, no puedo ingresar, debe ser un problema de la base de datos. Eh, entonces, yo creo que hasta aquí llegaría mi presentación, me pasé un poquitito nomás, 5 minutos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, pregunta. Los asistentes parece que no tienen preguntas. Yo creo que igual debe ser porque Ok, muchos están en cursos más menores, entonces todavía no se manejan mucho en lo que es la búsqueda bibliográfica. es mucha Ah, información de repente. Puede ser eso. yo Ya, tengo una mira, pregunta. dígame, a ver, Es que a veces cuando busco papers me sale ¿ya? como DOI y a mí me ¿Ya? enseñaron en otra página para los papers que son de paga y como no tengo para pagar y no sé qué es el DOI, pero me dicen pon el DOI y me da el paper gratis. ¿Qué es el Ah, ya, DOI? ya, sí, sí. El DOI también es como un número normalizado que se le asigna a cada revista. También es como el ISSN, pero el DOI es como tú misma has explicado, es un número que identifica un título de un artículo. Entonces tú puedes buscarlo, en vez de poner el título del artículo, tú pones el DOI y vas a encontrar el artículo. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, de nada. ¿Alguna otra duda? Francesca. Por el chat algunos asistentes dicen que no tienen dudas. Ok, listo. En todo caso, a propósito de lo que tú mencionas, que hay algunos niños que están como en cursos más abajo, igual yo estoy disponible para hacer otra capacitación, por ejemplo, en el uso de PubMed, por ejemplo, eh, o lo que ustedes quieran, ¿ya? Bueno, yo ya te comenté que yo estoy jubilada, pero igual me gusta hacer este tipo de cosas, así que no voy a tener problemas mientras no llegue una persona que se haga cargo de esta área, ¿ya? Por el Si chat no hay nos más comentan preguntas, que si es posible yo que creo que esta sería mi presentación. ¿Sí? nos consulten que si es posible que usted compartiera su correo para de que algunos de los asistentes le hicieran ¿Ya? algunas dudas. Sí, por supuesto. Eh, no sé cómo compartirlo acá, pero es azamora con Z, como Alejandra Zamora, azamora arroba utalca.cl. Igual va a seguir funcionando mi correo, así que no hay problema. Azamora, Alejandra Zamora, arroba utalca.cl. Igual lo voy a agregar en la presentación, porque no lo puse. ¿Ya? Lo voy a agregar acá y te voy a compartir la presentación a ti, Francesca. Ya, muchas gracias. Yo se la voy a hacer llegar a los Ya, asistentes a la jornada. ok, listo. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco la instancia y que descansen. Gracias. Igualmente, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Qué bueno. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, con esto damos fin a la primera charla del ciclo de charlas. Como comentó la bibliotecóloga Alejandra Zamora, va a ser una charla al final del curso que va a ser sobre gestores bibliográficos Mendeley. Así que ahí podemos volver a verla y discutir un poco más sobre incluso algunas cosas que vimos hoy día, para que no falten.